Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Abordaje naturopático, naturopatía alimentar como factor epigenético en el control del ADN. Mi nombre es Tania Méndez, soy naturópata colegiada FENACO, número 3681. Soy especialista en naturopatía alimentar, más propiamente en nutrición emocional y consciente. Este abordaje y revisión pretende abrir la puerta a una discusión atrevidamente profunda sobre conceptos alimentarios que están presentes en el día a día, en nuestro cotidiano. ¿Será que la alimentación natural es un factor epigenético de importante relevancia? Para eso fueron consultadas varias literaturas, estudios, revisiones científicas, libros en los idiomas español, inglés y portugués. Las palabras de búsqueda fueron epigenética y nutrición. También están contempladas averiguaciones empíricas dentro de consulta. Para una mejor comprensión y adaptando a este formato de presentación, vamos a abordar factores relevantes como ley de Mendel, aquí están incluídos los factores genéticos de transmisión de enfermedades, etapas embrionárias, células madre, fáscias, sistema nervioso, sistema linfático, enfermedades psicossomáticas, anatomia celular, núcleo e membrana, fatores epigenéticos psicoemocionais, fatores epigenéticos alimentares e, por fim, dados de evolução empírica em salutantes naturopatia alimentar. Salutantes são todas aquelas pessoas que buscam os serviços através de um naturópata. De acordo? Continuamos. Bueno, también tengo que decir que los factores no van a ser obligatoriamente abordados en este mismo orden, ya que la intención es hacer que este tema tan complejo sea lo más ameno posible y que en un espacio reducido de tiempo podamos apreciar la importancia que debemos dar o no, siempre queda a criterio de cada uno, a nuestra salud, teniendo en cuenta factores epigenéticos alimentares. Ok, todo empieza con el cigoto. Es una célula, una única célula, que resulta de la unión de un gameto femenino, que es el óvulo, y un gameto masculino, que es el espermatozoide. Volveremos a hablar de esta etapa más adelante. En el momento de la fecundación se trata de una sola célula, con un núcleo con 46 cromosomas, 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. Esto es el material genético. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Ok, aquí tenemos la figura A y la figura B. Las enfermedades genéticas es un defecto en uno o varios genes. Se transmiten de dos formas, que puede ser autosómica dominante y autosómica recesiva. Autosómicas son los genes numerarios, un total de 22. Hay 23 genes de papá y 23 genes de mamá, pero de esos 23, 22 son numerarios. El uno que falta es un gen sexual. ¿De acuerdo? Entonces, se denomina autosómica porque estamos hablando de un gen numerario. ¿Ok? Significa básicamente que el gen defectuoso es numerario y no sexual. Vamos a la siguiente imagen. Ok, aquí tenemos la figura A, autosómica dominante. Basta que uno de los padres esté afectado por la enfermedad autosómica dominante, que quiere decir que esa enfermedad se exprese, que sea visible. Lo que va a hacer es que va a existir un 50% de riesgo que uno de los hijos padezca de dicha enfermedad. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos los 50%, ¿de acuerdo? Algunas condiciones genéticas asociadas a autosómico dominante son enfermedad de Huntington, síndrome de Marfan y acondroplasia. Ok, aquí tenemos autosómica recesiva,
Como podemos ver en esta figura B, tenemos papá y mamá y tenemos los genes. Un gen bueno, que es representado aquí, working gene. Después tenemos el gen malo, no working gene, ¿ok? Entonces, cada uno es portador de un gene que no es defectuoso. Lo que va a hacer que dependiendo del gen que pasa genéticamente a su hijo, va a tener una condición u otra. Esto aquí, como podéis ver y verificar, existe una probabilidad reducida de un 25 frente a un 75% de niños no portadores de los genes defectuosos. Para los padres portadores sin expresión o manifestación del gen, los niños solo manifiestan la condición caso ambos padre y madre transmitan el gen. Aquí tenemos, ¿ok? Madre y padre transmitan el gen. ¿De acuerdo? Caso contrario, basta que solo uno de ellos transmite el gen anómalo. Los niños serán portadores no expresivos. Caso solo uno de ellos transmita el gen anómalo, ¿ok? Aquí está. Serán portadores no expresivos. Si los genes son todos normales, mismo de padres portadores no expresivos, no habrá condición ni portabilidad. Aquí está. Transmisión de genes normales. ¿De acuerdo? Ok. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un gen, yo soy portadora. En mi caso, tengo la condición de anemia falciforme. Soy una portadora no expresiva. Tengo un gen, no tengo la condición como tal, pero mis valores de hemoglobina son evaluados dentro de una persona con esta condición falciforme. Yo, por ejemplo, sería la mamá de esta ilustración, ¿ok? Yo sería la mamá. Otro ejemplo, aparte de la anemia falciforme, tenemos la fibrosis quística. Después hay las transmisiones, claro, por genes sexuales, que solo se transmite el gen a la niña o al niño, como he referido anteriormente, a ese tal cromosoma que completa los 23 cromosomas. Muy bien, que ya no sería numerario, sería un gen sexual y no numerario, por eso ya no se diría autosómica, pero sí sexual, ¿ok? Vamos a la siguiente. Ahora una cosa es cierta, es que muchas personas tienen el terreno fértil, sea por autosómico recesivo o no, a lo que nosotros llamamos de predisposición genética. Ahora, una pregunta. ¿Usted es de esas personas que piensa, mi padre padecía de un problema cardiovascular, seguro que yo también, tarde o temprano? ¿Piensa así? Ante todo, hay que separar los factores de riesgo cardiovascular y los factores genéticos. Factor genético existe, como referimos anteriormente, una mutación del gen. Hay un gen defectuoso. Dentro de los factores de riesgo, que es totalmente diferente uno del otro, tenemos factores de riesgo, tenemos hábitos y estilos de vida perjudiciales para la salud, el estrés, dieta no saludable, sedentarismo, el tabaquismo, entre otros, que incrementan la probabilidad de surgimiento de otras enfermedades como la obesidad, la diabetes y hipertensión. ¿De qué estamos hablando aquí? Factores de riesgos. Estos son todos de origen ambiental, epigenético. Mi madre tenía sinusitis, alergias, por eso yo también tengo. No hay nada que hacer. ¿Quién piensa así? Que levante la mano quien piensa así. Que mirando hacia sus progenitores se da como adquirido que va a padecer de una enfermedad u otra, o de una condición, vamos a decir de otra forma. Os tenho que confesar que estes dos ejemplos son de mi papá y de mi mamá. Es muy frecuente escuchar esto, ¿verdad? Es muy frecuente. Un gran número de personas, infelizmente, se rinde y esperan tranquilamente el futuro, muchas veces amargo.
Personas que vaticinan su destino y se rehusan siquiera a transformar el rumbo de su vida. Muchas personas hacen eso. Hoy vamos a entender cómo es algo que no pasa de un error, salvaguardando las excepciones adecuadas y que muchas veces este error no pasa de una creencia limitante. Y por cierto, las creencias limitantes también alteran el genoma. No es que te cambien el ADN, la estructura en sí, o así, mejor diciendo porque es como una hélice. Lo que cambia es la forma como la célula reacciona de acuerdo con el epigenoma, que es lo que está por encima de la célula. Ahora vamos a entender cómo se procesan los estímulos en la célula. Pero antes, un poco de anatomía. Aquí tenemos célula. Esta es una célula eucariota. Es una célula perteneciente a plantas y animales. ¿Por qué? Porque solo estas células contienen núcleo. Y en este núcleo hay un ADN. ¿De acuerdo? Las procariotas son células pertenecientes a bacterias, organismos de dominio Archaea, que contemplan un pequeño número de especies procariotas y unicelulares. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar. Encontramos su respectivo núcleo, y este es donde contiene el ADN, y después tenemos estas partes aquí, que son órganos que están perfectamente organizados para funciones específicas. Los órganos incluyen estructuras como el núcleo, aquí está, ¿ok? Y las mitocondrias, aquí están. Las mitocondrias lo que hacen es la producción de energía. Y después tenemos los lisosomas, que son estos aquí. ¿Ok? Son órganos rodeados de una membrana o de membranas que contienen una serie de enzimas capaces de descomponer todo tipo de polímeros biológicos, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Cada uno de estos órganos desempeña un papel especial en el funcionamiento de la célula. Reparem, representam a célula está perfectamente organizada, tiene todo lo que necesita para se mantener con vida. ¿Ok? Ahora, vamos a entender otra situación. ¿Qué estáis viendo aquí? Ahora piensa un poco, el cuerpo humano es como si fuera una célula gigante, de hecho es una célula, pero vamos a hablar de esta forma, ¿ok? Es como si fuera una célula gigante, ¿okay? Con varios órganos perfectamente organizados. ¿Okay? Órganos es la denominación que damos a la célula, a los componentes de la célula, y órganos es la denominación que damos a los componentes del cuerpo humano. ¿Verdad que sí? ¿Okay? Entonces, el cuerpo humano tiene una organización que tem órganos que trabalham de forma específica e perfectamente organizados para mantenernos con vida. Y la célula hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a continuar. Es importante también, tengo que acrescentar aquí, que esto todo es un proceso que se hace de una forma activa y perfectamente coordinada del sistema fisiológico. Y este proceso incluye la apropiación, la metabolización, la respiración, la digestión, la excreción, la motilidad, etc. Exactamente lo mismo que hace una célula. ¿Ok? Son totalmente análogos a uno al otro. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos a hablar de un aspecto muy importante, que es lo que estamos viendo en la imagen. Esto es una enucleación. ¿O qué es una enucleación? ¿De qué se trata en realidad? Dr. Bruce Lipton,
una autoridad de prestigio internacional, profesor de universidad, en Universidad de Facultades de Medicina, de Biología Celular y una de las voces más autorizadas de biología moderna, en su libro La biología de la creencia, afirma que los científicos han demostrado que la membrana puede vivir sin el núcleo, pero el núcleo no puede vivir sin la membrana, ¿ok? Tras la enucleación, muchas sobreviven 1 o 2 meses, las membranas. Podemos apreciar aquí en esta imagen que se procede a la enucleación. Aquí tenemos el óvulo sostenido a la izquierda, mientras que se extrae el núcleo, ¿ok? Este es el núcleo, o óvulo está aquí, se extrae el núcleo de la célula con una aguja muy fina. Okay. Doctor Bruzo, ¿qué dice también? Que con la ausencia de masa proteica, núcleo, las células pierden su capacidad de reemplazar proteínas defectuosas citoplasmáticas, que conlleva a una disfunción mecánica con resultado a la muerte. Afirma que el núcleo no es el cerebro de la célula. El núcleo son las gónadas de la célula, el aparato reproductivo, ya que las células mueren exactamente por su incapacidad de reponer las proteínas defectuosas ni replicarse. ¿Ok? Porque no son capaces de hacer una cosa ni otra, por eso se mueren. Entonces, el cerebro de la célula no es el núcleo, ¿ok? O mejor, el núcleo no es el cerebro, son las gónadas, el aparato reproductivo, que es lo que da la capacidad de la célula de replicarse y sustituir las proteínas defectuosas. Vamos a la siguiente imagen. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es repasar. Antes de avanzar más, os pido por favor que guarden esta información porque la vamos a rescatar más para adelante. Recapitulando, ya sabemos cómo se transmiten los genes defectuosos, la predisposición genética, que muchas veces nos dejamos llevar por la inercia, cromosomas numerários, autosómico dominante e autosómico recessivo, já sabemos diferenciar, sabemos também que existe uma diferença entre enfermedades hereditárias e de índole e epigenética. Hablamos de que é possível a membrana viver sem o núcleo durante um curto período de tempo, de 2 meses como máximo. Entendimos que nuestras células son eucariotas y su formación básica, que los órganos son elementos celulares, cada uno con su función específica, análoga a las funciones del ser humano, ¿verdad? Pero empezamos por algo, ¿verdad que sí? Empezamos por el cigoto, ¿recuerdan? Ahora vamos a recular en donde empieza la vida humana y reflexionar esta obra maestra completamente sencilla, si es que caben las dos palabras en la misma frase. Voy a continuar a abordar la información para que cada uno sea capaz de discernir. Esto es lo que estoy buscando, nada más. Que cada uno piense por sí y empiece a sacar sus conclusiones basadas en datos científicos. Es cierto que utilizaremos una visión reduccionista. No obstante, nos va a abrir un amplio camino y dejar al descubierto varias opciones o varias hipótesis, algunas de ellas teorías que ya están más que estudiadas y contrastadas. ¿De acuerdo? Ya todos sabemos cómo se forma el embrión, parte de una célula única, un cigoto, que es la célula resultante de la unión de un gameto femenino, óvulo con gameto masculino, espermatozoide, en el momento de fecundación. Ahí tenemos el cigoto, ¿ok? Esta célula. Ya sabemos que la célula tiene 46 cromosomas de mamá y papá, ¿ok? Y a partir de ahí empiezan las demás etapas de divisiones. Entonces, va a empezar, y todo empieza por el cigoto. Aquí está, ¿ok? Pasado 3 a 5 días, el embrión se convierte en un blastocisto, compuesto por aproximadamente 150 células,
que es como, bueno, es como el bolso de una mujer, ¿ok? Mi marido no llega a entender porque llevo siempre tanto peso en mi bolso. Pero bueno, es cierto que, aparte que tengo certeza que muchas mujeres se identifican conmigo, nuestro bolso está lleno de por si acaso. Solo nos falta sacar un elefante dentro, por si acaso tenemos que montar el elefante y escapar, sabe Dios de qué. Pero bueno, continuando. Cuando se convierte en blastocisto, es una masa celular que es como un bolso, ¿ok? Onde se forman las células madre. Vamos pasar a la imagen siguiente, ¿ok? Estas células madres embrionarias presentes en las primeras etapas de la vida. Es cierto que las células madres nos acompañan hasta fase adulta. Por ejemplo, nós podemos extrair las células madres en fase adulta justo de la médula, ¿ok? Da médula espinal, ahí tenemos reservas de células madre. É um dos processos mais frequentes da medula espinal, pero hay outras formas de extracción de células madres. Las células madres son células indiferenciadas que tienen la capacidad de diferenciarse y multiplicarse en los 200 tipos de células que forman un ser humano. ¿Ok? Es nuestro por si acaso, nuestro bolso, pero cada por si acaso nosotros sabemos exactamente por qué que lo vamos a utilizar y tiene una función específica. ¿De acuerdo? Entonces, quando é formado o blastocisto, o que passa é exatamente isso. Há um conjunto de células madres, numa primeira etapa indiferenciadas, que depois se diferenciam e se multiplicam para componer o corpo humano. ¿De acuerdo? Hay la división de varias células, miren la imagen. Pero ¿de dónde parte? De una célula. Antes de la formación del embrión tenemos la organogénesis, que se delimita por capas. ¿Ok? La organogénesis lo que son una especie de concavidades alojativas, y bueno, puse esto, ¿cómo explico esto? No sé, es que no sé si estoy utilizando las dos palabras correctamente, pero es una especie de cajones especializados en el desarrollo de órganos. Como podemos ver en la imagen, tenemos aquí el ectodermo, que es el sistema nervioso y la piel. Tenemos el mesodermo, que aquí ya incluye músculos, esqueleto, riñones, sistema reproductivo, ¿ok? Y después tenemos endodermo. Endodermo ya son las glándulas endocrinas, pulmones, tracto digestivo y hígado. ¿De qué estamos hablando aquí? Ahora, estamos hablando de fascias. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo son fascias. Y las fascias componen los tres sistemas indisociables, que es el sistema nervioso, sistema linfático y facial. ¿Ok? Entonces, las fascias y el sistema nervioso y linfático son totalmente inseparables. Que todo lo demás, que inseparables, son los tais que, sacándolos de nuestro cuerpo, mantendrían totalmente la forma humana. El sistema nervioso y linfático son guiados a través de fascias, son interdependientes, ¿ok? Ahora vamos a abrir las tres dominaciones, o tres dominaciones que creo que son importantes. Ok, tenemos aquí la fascia, podemos llamar membrana, capas, tejido fibroso, lámina, tejido conjuntivo, lo que sea, que se extiende por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, recubriendo todo. Atención que cuando hablo de todo, es todo. Vénulas, venas, capilares, cartílago, huesos, arterias, corazón, hígado, pulmones, músculos lisos y estriados, cerebro, ovarios, escroto, ânus, vulva, todo, absolutamente todo, ¿ok? Entonces, estamos hablando de la parte más superficial, que es esta parte aquí, ¿ok? A la parte más profunda, que es lo que está por debajo. Es que es muy importante tener en cuenta que la fascia es como una tela de araña, un emaranhado que entra y penetra por todo nuestro cuerpo. No hay ni siquiera una parte, una estructura que no esté cubierta por la fascia. Ahora entendemos por qué que el sistema nervioso puede influir sobre las fascias
y viceversa. Y estas etapas, por su vez, sobre las varias estructuras del cuerpo, viscerales, esqueléticas, musculares, etc. Es una buena hipótesis que esta sea, bueno, yo diría hipótesis en caso de que arriesgo en decir teoría, pero sinceramente teníamos que encontrar más estudios para respaldar lo que estoy diciendo. Pero ya viene de la medicina germánica. Hammer decía exactamente lo mismo, que todo partía de estas fases, endodermo, ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Ok? Entonces, voy a decir que es una hipótesis que esta sea la causa de donde se monte este complejo eje entre cuerpo, mente y emociones, el psicosomático. Bueno, vamos a abrir un paréntesis. Es cierto que grande parte del tejido conjuntivo deriva del mesodermo, como podemos ver en esta imagen. Ok, de esta hoja, esta aquí es el mesodermo, ok, aquí está el mesodermo, y lo que da origen al mesodermo está aquí en esta figura, ok. De esta hoja blastodérmica se originan las células multipotenciales existentes en todas las partes del embrión. Células mesenquima o mesenquimatosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen esas células? Se diferencian para construir componentes celulares del tejido conjuntivo, laxo, denso, cartilaginoso, adiposo, óseo y las células de la sangre, hematopoyéticas, sanguíneas y linfáticas, y del tejido muscular. ¿Os dais cuenta que está por todo lado las fascias? Es sorprendente. Dependiendo de dónde se encuentre, se atribuye un nombre u otro. Por ejemplo, hueso periósteo. Las fibras musculares se agrupan en haces rodeados por más tejido conectivo. Ese tejido conectivo es llamado de perimício. Luego, todo el músculo está rodeado por aún más tejido conectivo llamado epimício, y etc. Y continúa. Está rodeando todas las partes del cuerpo. Vamos a la imagen siguiente. Aquí tenemos el mesodermo. ¿Pero de dónde parte? Miren la imagen. De una célula, un cigoto, que es un organismo unicelular, un núcleo, que se divide en varias células. Es como si fuera un desdoblamiento que se va diferenciando, dando origen a diferentes estructuras. ¿Qué es la fascia? Es un sistema de conexión y comunicación que está formada por tejido conjuntivo, matriz celular, matriz celular que se divide em amorfo fibrilar, e está formado também, este tejido conjuntivo também está formado por células que são fijas e migrantes. ¿De acuerdo? Entonces, es un tejido conjuntivo que obviamente tiene células. Tiene célula, también tiene un núcleo. Si tiene un núcleo, también tiene ADN. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a ver la función del tejido conectivo conjuntivo. ¿De acuerdo? El tejido conjuntivo. Tejido, ellos realizan varias funciones, entre ellas el soporte, conexión de otros tejidos, órganos, que es estroma. También rellenar los espacios en blanco, transporte y nutrición, producción de células sanguíneas, defensa entre los varios tipos de celulares se encuentran los leucocitos, reparación y curación. Teniendo el tejido conjuntivo una derivación celular, significa que tiene un genoma, como dije anteriormente, que es en donde actúa la epigenética. ¿De acuerdo? Continuamos a tener eso muy presente. ¿Verdad que sí? Continuamos. Ahora, epigenética. ¿O qué es la epigenética? La epigenética estudia los mecanismos que regulan la expresión genética sin modificar la secuencia del ADN. Estos mecanismos, que se incluyen procesos moleculares como la metilación y el ADN,
modificación de las estomas y los ARNs no codificantes, como los microARNs, permiten la activación o la represión de los genes que juegan un papel relevante en numerosos procesos biológicos. ¿Ok? Activación o represión de procesos biológicos. Diferentes alteraciones de los patrones epigenéticos tienen importantes consecuencias fisiológicas. Son un componente central en el desarrollo de muchas enfermedades humanas. Una de ellas son las enfermedades psicosomáticas, que aquí el nombre enfermedades, atención, eu utilizo el nombre enfermedades, utilizo una nomenclatura que no é que sea propiamente uma nomenclatura naturopática, pero dado que hay un gran desconocimiento da nomenclatura naturopática, utilizo uma nomenclatura que esté más próxima a que sea más fácil o entendimiento para todos. ¿De acuerdo? Entonces, como estábamos hablando, que uma dessas enfermedades pode ser de caráter psicosomático. E vamos entender o que são as enfermedades psicosomáticas. ¿Okay? Aquí tenemos las enfermedades psicosomáticas, ¿okay? Son un subtipo de trastorno somático en los que los factores psicológicos influyen significativamente el resultado de la enfermedad física. La persona con enfermedades psicosomáticas pueden presentar síntomas de diversas enfermedades como trastornos gastrointestinales, enfermedades respiratorias y cardiovasculares y trastornos dermatológicos. Yo misma tengo que decir que todos los factores psicosomáticos que puedo ter van todos al mismo punto, a factores dermatológicos. En mi caso, estoy plenamente consciente de eso. Ahora, ¿de dónde parten estos factores psicológicos? Ambientales, correcto? Viene todo del ambiente. Ahora vamos a ver cómo manejar las consecuencias psicosomáticas. Vamos a la diapositiva siguiente. Un estudio realizado en 2016 sobre efectos fisiológicos del estrés crónico en el cerebro y el comportamiento con implicaciones para la salud. Este estudio dice que, o habla que el manejo de las consecuencias psicosomáticas comienza identificando la fuente del estrés o la ansiedad. El tratamiento puede incluir terapia cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso, yoga y otras formas de reducir el estrés y mejorar la salud mental. Además de la atención adecuada de la salud física a través de una alimentación saludable, el ejercicio regular y suficiente descanso. En conclusión, la conexión mente y cuerpo es esencial para la salud y bienestar general. Las enfermedades pueden crear consecuencias psicosomáticas y la investigación actual muestra la importancia de manejar adecuadamente tanto la salud física como mental. ¿Okay? Estas consecuencias no son únicamente a nivel postnatal, pero también a nivel prenatal. Todo empieza ahí, en esa célula. Y mientras estamos en la barriga de nuestra mamá, la mamá tiene que estar atenta a todos esos factores ambientales e intentar solucionarlos de la mejor manera posible. Vamos a ver la imagen siguiente. Ok, entramos en la programación fetal. Según la revisión de un artículo de 2020, la revista peruana de obstetricia y ginecología sobre la programación fetal y modificaciones epigenéticas relacionadas al folato, se puede leer lo siguiente. Durante las últimas 2 décadas, diferentes estudios han demostrado la relación entre factores ambientales presentes durante el embarazo y el riesgo de enfermedades en la descendencia. Se han identificado factores nocivos que afectan al feto: mala nutrición materna, estrés,
hipóxia, exposição a corticosteroides, produtos químicos, tabaco, álcool y algunos fármacos. La exposición materna a factores ambientales induce a cambios epigenéticos en la descendencia, a menudo asociados a cambios fenotípicos. O que es fenotipo? Son características físicas de un organismo. ¿Ok? El fenotipo puede referirse a cualquier aspecto de la forma en el comportamiento o la fisiología de un organismo. El fenotipo de un organismo influye en su genotipo y el ambiente. ¿Ok? Los mecanismos protectores permiten la adaptación fetal a las condiciones intrauterinas y condicionan cambios. Esto es importante. Y esos cambios a veces son desfavorables. Porque es capaz de influir la epigenética. Eso se debe a la metilación del ADN. Es un proceso biológico mediante el cual se añaden grupos de metilos a la molécula de ADN. La metilación es un radical, ¿ok? Un radical libre. Se llama radical libre, ahora está solo radical. ¿Ok? La metilación puede cambiar la actividad de un segmento de ADN sin cambiar la secuencia. La secuencia se mantiene intacta. ¿Ok? Cambia actividad de un segmento de ADN. ¿De acuerdo? Vamos a la diapositiva siguiente. Ok, aquí podemos ver cómo se procesa la metilación del ADN. Es un proceso biológico mediante el cual se añaden grupos de metilos a la molécula. Ok, grupo de metilos, aquí está, este es un grupo de metilo, a la molécula, ok, la molécula de ADN. La metilación puede cambiar la actividad del segmento, es lo que hace, sin cambiar la estructura se mantiene exactamente la misma, ok, o que hay una metilación aquí, más lateral, sin cambiar secuencia para nada. Ocurre cuando un grupo de metilo, okay, radical libre, que se transfiere a la posición C5 de una base citosina. Aquí está la citosina, aquí está la citosina metilada. ¿De acuerdo? Este es un mecanismo de regulación genética. El grupo de metilo también puede impedir que los factores de transcripción se unan al ADN, evitando así que los factores de transcripción regulen positivamente el gen afectado. Es como un bloqueo que crea ahí y no deja que la célula pueda recuperar sus funciones normales. ¿De acuerdo? La metilación del ADN ocurre con el tiempo en células normales y sanas como respuesta a estímulos ambientales. Otra nota importante es que la metilación es reversible y hay investigaciones en curso sobre cómo los cambios en el estilo de vida pueden afectar los patrones de metilación en el genoma. ¿De acuerdo? Es reversible. Por eso, todo es posible. Vamos a la siguiente. Ok. Varios estudios, revisiones, hablan o hacen referencia a la alimentación saludable como una premisa que incluye factores psicoemocionales y motricidad. Un estudio en Japón sobre la relación entre problemas de salud menores físicos y mentales, el presentismo y trastornos psicosomáticos con la ingesta de nutrientes dietéticos. Los MHC, que sus siglas en inglés es Minor Health Complaints, no son una enfermedad. Estoy más de acuerdo con lo que está diciendo este estudio, ¿de acuerdo? Por ello, muchas personas esperan mejorar sus dolencias mediante el autocuidado. El cuidado personal se puede realizar de varias formas, como cambios en la dieta, ejercicio, baño y exposición moderada al sol.
Atención a lo que dice este estudio, atención a esta parte que está aquí, ¿ok? En particular, desde hace mucho tiempo se acepta empíricamente que la alimentación y la salud están estrechamente relacionadas. Ahora vamos a ver aquí otro estudio. Este estudio habla de una comprensión cada vez mayor. Los mecanismos epigenéticos controlan los patrones de expresión genética y la función celular. ¿Ok? Y también dice que revelan la importancia de la epigenética para guiar las decisiones sobre el destino celular durante las respuestas inmunes. ¿Ok? ¿Qué dice otro estudio? Otro estudio lo que dice es, este último estudio que está aquí presentado es segundo una revisión a un artículo 2020, okay, sobre psicosomático, dice lo siguiente: todas las células de nuestro cuerpo contienen material genético y ese material genético es pasible de sufrir influencia genética. El epigenoma es el conjunto de adaptaciones en el ADN. Estas adaptaciones dependen de factores ambientales tales como la mala nutrición, como vimos anteriormente. ¿Ok? Diversos estudios epigenéticos de variadísimas ramas, desde endocrinología, nefrología, obstetricia, ginecología, deporte, salud mental, psicología, entre otros, hacen referencia a este factor tan importante que es la alimentación. Ahora, como naturópata con especialidad en naturopatía alimentar, más propiamente en nutrición emocional y consciente, es una constante averiguar en mi consulta cómo la alimentación natural, que respeta compatibilidades, que respeta el ciclo circadiano, que favorece el ayuno en conformidad con la idiosincrasia de factores psicoemocionales, puede llevar a transformaciones profundas. Aquí tenemos un plan Metasalud, que es un plan que tengo en mi consulta. El planteamiento tiene una duración de 12 semanas, en que un 99% son mujeres. Las edades comprendidas son entre los 35 y 63 años. Es cierto que tengo algunas más jóvenes de 35 y otras un poco más de 63 años, ¿de acuerdo? Objetivo es la implementación de un estilo de vida holístico saludable, optando por alimentos naturales. Motivo de consulta varía. Aquí tenemos el gráfico que representa exactamente lo que suele pasar en consulta. Motivos psicoemocionales, un 5%. Inteligencia emocional, ¿okay? Un 33%. Autosómica dominante, ya sabemos que el gen expresivo, ¿ok? Esto es un 1% de las consultas. Epigenética, muy importante, la relación, las emociones, cómo lidas con tus propias emociones, con las emociones de los demás y con las emociones dentro de los relacionamientos, un 33%. Disfunciones y enfermedades, un 11%. El peso, un 17%. Grande parte de las personas buscan, o mejor, muchas veces las personas no tienen la noción de la profundidad de este trabajo y se acercan por esta situación. Pero en consulta, después de hacer un filtro, vamos a dar cuenta que lo que está a afectar aquí no es nada más que situaciones situaciones de inteligencia emocional y situaciones de epigenética. ¿Ok? Estos dos factores son los factores más predominantes y más presentes. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante hacer el filtro y no hacer las cosas de forma matemática. Cada persona es un mundo. ¿De acuerdo? Continuamos. Dentro de las disfunciones, condiciones y enfermedades tenemos
Pré-menopausia, Hashimoto, transplante de hígado, tive uma situação de transplante de hígado que já vos contarei o que passou depois. Pré-diabetes, LDL elevado, oxidação de colesterol, basicamente, estresse, bulimia, diarreia, heces muy blandas, digestiones lentas, estreñimiento, alergias, intolerancias, falta de vitalidade ou cansaço crónico, traumatologia, mais que tem a ver com rodillas e tobillo, problemas com excesso de peso, que hace com que é importante adelgazar para que não sofra tanto dolor a nível articular. Depois, dentro desses fatores, que são os fatores disfunções e condições ou enfermedades, há uns que temos que separar, que são os fatores epigenéticos. Dentro desses fatores, os que são considerados epigenéticos são bulimia, digestiones lentas, estreñimientos, heces muy blandas, intolerâncias, alergia, falta de vitalidade, cansaço crónico, pele desgastada, pele com falta de brilho, de luminosidade, pele bastante estressada, de acordo? E dentro destes temos que destacar aqueles que são de possível origem genético, ok? Que neste caso seria a pré-diabetes, LDL elevado, traumatologia articular, ok? Articulações e tal, diarreia, heces muy blandas e alergias. Esses já podem ter um componente de ADN. Avanzamos. Ok, vamos a hablar entonces del método de evaluación. Cuestionario en consulta para evitar respuestas mecánicas o apartadas de realidad. Las preguntas son hechas en forma de seguimiento, sin aviso previo al salutante. En este caso tenemos aquí un gráfico en que representa las 12 semanas de trabajo y tenemos situaciones como la alimentación, fatores psicoemocionales y factores de inteligencia emocional. E temos aqui o gráfico representante da evolução, como estava referindo. Ok, então, nos fatores a nível alimentar, a pergunta é: te encontras cómoda ou cómodo ou entendes o princípio de que deves seguir a nível alimentar? Em um princípio, é certo que puede que una u otra encuentre un poco de confusión, pero es un principio en la primera segunda semana, pero rápidamente al terminar el mes nos mantenemos en esta postura de tengo algunas dudas. Tengo algunas dudas, va de 51 a 80. Tenemos muy confuso de 0 a 30, sí entiendo de 31 a 50. Tengo algunas dudas de 51 a 80 y no creía ser capaz de 81 a 100. Como podemos ver aquí, vemos que no primeiro mês, estamos en la situación de tengo algunas dudas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la evolución está siendo progresiva, que se va solucionando las dudas a medida que se van presentando los desafíos. Ahora, sí también es cierto que a partir del segundo mes ya pasamos a una situación de no creía ser capaz. No creía ser capaz está en el segundo y el tercer mes. Esto es sin duda un excelente resultado, ya que el salutante en inicio del proceso no cree ser capaz de implementar hábitos saludables. No cree en su capacidad intrínseca que con el debido acompañamiento y asesoramiento se ve a lograr a conducir su propia alimentación saludable con adaptabilidad y autonomía. Aquí es donde queremos llegar, adaptabilidad y autonomía. Para los factores psicoemocionales, la pregunta es, ¿cómo te va? Tu autoestima, confianza, seguridad. Estas son las preguntas que están hechas y tenemos el mismo tipo de avaliación. Tengo mucha dificultad, va de 0 a 30, mejorando de 31 a 50, veo cambios de 51 a 80 y mucho más segura de 81 a 100. Entonces, desde el primer mes se ven cambios a nivel de autoestima, de confianza. Y estos cambios, se ven cambios a nivel de autoestima y confianza. Y estos cambios van aumentando el segundo y el tercer mes, que pasan a mucho más segura, ¿ok? Mucho más segura. ¿De acuerdo? Vamos a la diapositiva siguiente. Emocionalmente, ¿te crees capaz de gestionar tus emociones?
las de los demás y las relaciones. Aquí es la inteligencia emocional. Al primer mes, muchas personas se encuentran confusas. Hay confusión. No entienden lo que es inteligencia emocional. En el segundo mes, aclarando situaciones. Y en el tercer mes, ya dicen que no tienen comparación. Las personas empiezan a dominar lo que es inteligencia emocional. Empiezan a utilizar la inteligencia emocional en su día a día. Y empiezan a encontrarse mucho mejor. O que podemos ver e verificar é que conforme sube su capacidad de alimentarse mejor, las otras áreas psicoemocional y inteligencia emocional se muestran positivamente afectadas. Unas van detrás de otras, não estão separadas. Por isso é muito importante este trabalho integrativo em que abarca estas áreas tão emocionais e tão dependentes do ambiente para obter resultados a largo plazo. Por isso se chama nutrição emocional e consciente. Bom, a nível das funções e enfermedades, vos tenho que dizer o seguinte: os resultados mais visíveis: estreñimiento, heces muy blandas, digestiones lentas, luminosidade da pele, traumatología, alergias, intolerancias, vitalidad, colesterol, estresse, síntomas premenopáusicos. Aquí es donde se encuentran las grandes afectaciones positivas en este trabajo. Ahora, vos voy a contar el caso de trasplante de hígado. Fue el único caso que tuve de trasplante de hígado. Me fue hecho el pedido de seguimiento desde Alemania, antes y después del trasplante. El salutante presenta un cuadro de bulimia asociado, lo que ha causado varios desajustes psicoemocionales con tendencia a mantener un parámetro controlable mientras permanecía ingresada en el hospital, no porque la comida era la adecuada. 80% de la comida en esa planta era 80% de la comida en esa planta eran alimentos procesados y azucarados. Eso es, como os dije, estoy hablando de Alemania en este caso. Pero conseguimos sí, porque tuvimos que ir compatibilizando los 20% de comida mínimamente saludable y natural que estaba disponible en el hospital. En casa, los altos y bajos fueron constantes, no obstante de haber logrado grandes cambios a nivel alimentar. Uma alimentação mais natural e saudável, foi aconsejada que consultar uma psicóloga especialista em transtornos alimentares, de forma a trabalhar mais profundamente suas emoções e controlar os atracones, porque havia uma presença de multidetonantes. Então, necessitava da ajuda de uma psicóloga e nesse caso lhe passei o contacto, obviamente. Hashimoto, en este caso no hubo disminución de la medicación, incluso hubo un incremento. Es cierto que Hashimoto es una enfermedad de origen idiopático, pero en este caso los contornos son aún más descuadrados totalmente de la realidad, ya que las glándulas T3 y T4 funcionan perfectamente y aún así existe el factor autoinmune, por lo cual no existe respuesta por parte del propio especialista. Con todo, la salutante ha logrado todos los demás objetivos planteados, diría, con matrícula de honor. Sobre adelgazar, es consecuencia natural en todo el proceso, siendo que más que adelgazar, hace un ajuste natural del peso corporal. Cuando te empiezas a alimentar mejor, cuando tienes tu vida y que empiezas a sentar, empiezas de cierta forma a controlar patrones que no sabías cómo gestionar, entonces todo empieza a encajarse, incluso tu peso. ¿Ok? El peso hace un ajuste natural. Las variaciones de peso en personas delgadas mientras hacen el proceso es en media 2,5 kg, 3 kg. En personas delgadas. ¿Ok? En las personas con sobrepeso, en el final de los 3 meses varía entre los 12 kilos y los 18 kilos. El objetivo es volver a la talla que más se identifica de una forma realista y sostenible en el tiempo.
Como apunte, uma das formas para saber a idade biológica e confirmar a ausência de envelhecimento prematuro é através de uma análise completa de sangre completa, para determinar a longitud de los telómeros. La epigenética es muy importante que que los telómeros tengan una longitud, que sean largos, porque eso lo que muestra es que la persona tiene una buena salud. Muchas personas pueden tener 20 años y tener telómeros de 80 años. Por eso, a veces la edad biológica no corresponde a la edad física, para mal. Ok, anteriormente tínhamos a diapositiva de todos os estudos que foram consultados e aqui resta-me terminar e dar muitas graças por vossa paciência e porque desde logo foi um prazer poder compartilhar este momento com todos vosotros. Tenéis mi contacto e hasta uma próxima oportunidade. Muchísimas gracias.